Imagínate un imperio tan vasto y poderoso que su sombra se extendía por casi todo el mundo conocido. Un imperio que miraba a la pequeña Grecia con ojos de codicia, deseando añadirla a su interminable lista de conquistas. Este era el imperio persa bajo el reinado del rey Darío I. La aparente debilidad de las ciudades-estado griegas solo avivaba su ambición. Grecia será nuestra, resonaba en los pasillos de su palacio. Sus gentes serán nuestros esclavos y sus ciudades, nuestro botín. El primer intento fue un desastre. La flota persa, imponente y temible, fue destrozada por una tormenta furiosa al intentar rodear el monte Athos. Sus fuerzas terrestres, mientras tanto, eran repelidas por los valientes tracios. Pero para un rey como Darío, un fracaso no era un final, sino un incentivo. Enfurecido, ordenó preparar una segunda invasión, aún más grande, aún más letal. Esta vez la liderarían sus mejores generales, Datis y Artafernes, y serían guiados por Hipias, un antiguo tirano ateniense exiliado. El plan era impecable. Un ejército de más de 100.000 hombres desembarcaría en la llanura de Maratón, a pocos kilómetros de Atenas. Allí, su devastadora caballería y sus elefantes de guerra podrían maniobrar con libertad y aplastar a la insignificante infantería griega. La conquista parecía inminente, una mera formalidad, pero la historia a menudo la escriben los valientes inesperados. En el corazón del campamento persa, un esclavo griego escuchaba con terror los planes que amenazaban a su patria. En un acto de increíble coraje, arriesgando su vida, logró escapar. Tras un viaje lleno de peligros, llegó exhausto a Atenas con una advertencia que heló la sangre de los senadores. Los persas vienen, planean atacar por Maratón. El pánico podría haberse apoderado de la ciudad, pero en su lugar, surgió la determinación. El Senado ateniense actuó con rapidez. Nombraron a Milcíades, un general experimentado y astuto, como comandante supremo. Atenas era una ciudad de valientes, pero no de grandes números. Las 10 tribus de la ciudad aportaron 1.000 soldados cada una. Solo la pequeña ciudad de Platea, en un acto de lealtad inolvidable, envió otros 1.000 hombres. En total, apenas 11.000 soldados se reunieron para enfrentarse a una horda que los superaba 10-1. Necesitamos ayuda, razonaron los senadores. Necesitamos a Esparta. Pero el tiempo apremiaba. Enviar un mensajero común, un hemeródromo, no sería suficiente. Necesitaban al mejor. Necesitaban a un héroe. Y su nombre era Filípides. No era solo un soldado, era el mejor atleta de Grecia, el campeón de las carreras en la última Olimpiada. Le encomendaron una misión casi imposible. Corre a Esparta. Pide a su gobernante Cleómenes que envíe refuerzos. El destino de Atenas depende de tu velocidad. Filípides no dudó ni un segundo. Rechazó el caballo que le ofrecieron. Confiaba más en sus propias piernas, en su resistencia forjada en 1000 carreras. «Nos veremos en Maratón», gritó al partir, y se lanzó a un viaje que pasaría a la leyenda. 180 kilómetros de terreno montañoso y difícil separaban Atenas de Esparta. Filípides los cubrió en solo 2 días, un esfuerzo sobrehumano que desafiaba la lógica. Llegó a Esparta, con el polvo del camino cubriendo su cuerpo y el mensaje de urgencia en sus labios. Pero su increíble hazaña fue en vano. Los espartanos, aunque respetaban su valor, se negaron a enviar ayuda de inmediato. Alegaron motivos religiosos. No podían marchar a la guerra hasta la siguiente luna llena. La ayuda llegaría, pero demasiado tarde. La decepción podría haber quebrado a un hombre menor, pero no a Filípides. Indignado, pero no derrotado, tomó su lanza y su escudo, y sin un momento de descanso, emprendió el camino de regreso. No a la segura Atenas, sino directamente al campo de batalla, a la llanura de Maratón, para unirse a sus compatriotas. Llegó ante el general Milcíades exhausto, desalentado, con la noticia del rechazo espartano. Pero Milcíades era un líder forjado en la adversidad. La noticia no mermó su espíritu. Si estamos solos, lucharemos solos, pareció pensar. Y su mente estratégica ya trabajaba. «Cubran la llanura con troncos y ramas», ordenó a sus hombres. «Obstaculizaremos a su caballería, les quitaremos su mayor ventaja. Entonces atacaremos». Al ver el estado de Filípides, Milcíades le ofreció un merecido descanso. «Tú, mensajero, has hecho más que suficiente. Descansa. No es necesario que combatas». Pero la respuesta de Filípides reveló la fibra de la que estaba hecho. «Gracias, mi general», dijo con una sonrisa cansada. «Pero prefiero luchar junto a mis compañeros. Cuando la patria está en peligro, no se siente el cansancio». Mientras tanto, en Atenas, el miedo era un veneno que se extendía por las calles. La consternación reinaba.
Los pesimistas daban la batalla por perdida y proponían la medida más drástica: quemar la ciudad para que los persas solo encontraran cenizas. Otros pedían esperar, aferrándose a un hilo de esperanza. Finalmente, la voz de un anciano sabio prevaleció. Esperarían noticias de Maratón hasta el día siguiente. Pero muchos no tuvieron esa paciencia. Atemorizados, cargaron sus riquezas y huyeron, abandonando su hogar a su suerte. El 29 de septiembre del año 490 a.C., el sol se alzó sobre la llanura de Maratón. El pequeño ejército griego estaba en formación, una delgada línea de bronce y valor frente al mar interminable de soldados persas. Milcíades esperó el momento perfecto, y entonces dio la orden, entonando su himno de guerra, el peán. Los 11.000 atenienses no esperaron la carga enemiga. Hicieron lo impensable, cargaron ellos primero. Corrieron hacia el gigantesco ejército persa con una furia y una determinación que helaron la sangre de los invasores. Los persas, desconcertados por aquella agresividad suicida, vacilaron. Los flancos de su ejército, donde Milcíades había concentrado a sus mejores hombres, se doblaron y se rompieron. El pánico se extendió como una plaga. La invencible maquinaria de guerra persa se desmoronó. Derrotados, huyeron en desbandada hacia sus naves, dejando tras de sí más de 6.000 muertos, miles de prisioneros y un botín inmenso. ¡Quemen sus naves!, gritó Milcíades a sus soldados victoriosos, sellando uno de los triunfos más improbables de la historia. La batalla había terminado. La victoria era de Atenas, pero había un último peligro: la desesperación en la ciudad. Si la noticia no llegaba a tiempo, los ciudadanos, creyéndose derrotados, podrían prender fuego a su propio hogar. Y una vez más, todos los ojos se volvieron hacia un hombre: Filípides. A pesar del agotamiento, a pesar de las heridas de la batalla, el heroico corredor emprendió una última carrera, la más importante de su vida, los aproximadamente 40 kilómetros que lo separaban de Atenas. Corrió y corrió, empujando su cuerpo más allá de todo límite humano. El dolor, el cansancio, las heridas, nada importaba. Solo importaba el mensaje. Finalmente divisó las murallas de su ciudad. Sus compatriotas lo esperaban en la plaza, con el corazón en un puño. Al verlo llegar, se hizo un silencio absoluto, un silencio cargado de tensión. La imagen era aterradora. Filípides venía desencajado, arrastrándose, moviéndose como un autómata. Nadie se atrevió a hablar. En medio de ese silencio sepulcral, reunió su último aliento, sus últimas fuerzas, y susurró la frase inmortal que resonaría por toda la eternidad: «Neni ke kamen». «Hemos vencido». Y entonces cayó al suelo, fulminado. El heroico atleta estaba muerto. Había entregado su vida para salvar a su ciudad, para llevar el mensaje de esperanza que aseguró el futuro de su patria. Filípides se convirtió en un símbolo eterno del sacrificio, el patriotismo y la resistencia del espíritu humano. Su hazaña, aunque envuelta en la niebla de la historia, concentra todo el valor del pueblo griego. Hoy, en la llanura de Maratón, un montículo conocido como el Soros, la tumba de los héroes atenienses, se alza como un monumento a su sacrificio. Y cada vez que un corredor en cualquier parte del mundo se alinea en la salida de una maratón, el espíritu de Filípides corre con él. Quizás haya otros atletas tan rápidos como él, pero nunca habrá un patriota tan ejemplar como aquel soldado que corrió hasta el final por amor a su patria. Gracias por acompañarnos en este viaje a la antigua Grecia. Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras históricas. Hasta la próxima.